por acompañarnos, muchas gracias por la confianza que tienen en Compartir la Salud. Veo que ya hay mucha gente que nos sigue, algunos son nuevos, algunos que nos han acompañado en otras ocasiones. Y bueno, pues vamos a comenzar sin dar más preámbulo a esto. Licenciado, pues es toda subida de pantalla. Listo, bueno, vamos a dar inicio. La RCP como tal, bueno, es un tema que todos hemos escuchado, todos hemos oído de RCP, hemos tomado un curso de RCP, básico o avanzado, pero realmente el obstétrico no es algo que sea tan común. De hecho, las guías se manejan como situaciones especiales, porque precisamente una persona embarazada es una persona especial y debe de realizarse un manejo distinto, con las mismas bases de la RCP, pero sí se agregan distintas intervenciones. Entonces, es importante, recordemos que las pacientes obstétricas son de alto riesgo en cuestión de algún error que tengamos, de alguna falla que se haga o que se realice. Bueno, pues tendremos consecuencias importantes para la mamá y para el producto, el bebé, ¿vale? Entonces vamos a iniciar, aquí abordaremos los puntos importantes y las intervenciones sobre todo. ¿Qué es lo que vamos a realizar y qué es lo que debemos tener precaución a la hora de dar RCP a una paciente embarazada? Bien, como tal, el RCP obstétrico se considera poco común, no es algo que se vea en el día a día, ¿no? Al menos en los hospitales generales y por estadística también es baja la prevalencia de paro cardíaco obstétrico, pero es importante porque puede suceder, nos puede suceder y debemos estar lo mejor capacitados para poder dar intervenciones adecuadas y de calidad, ¿vale? Hay un artículo donde menciona, de hecho ese artículo lo sacó la Asociación Americana del Corazón, donde los ataques cardíacos, los paros cardíacos en las embarazadas, bueno, pues están aumentando conforme la edad y prevalece en mujeres mayor de 30 años. De hecho, pues el embarazo también, entre más edad tenga la mujer, aumenta los riesgos, ¿sí? Y nos menciona que es posterior al parto como tal. El paro cardíaco es más común en personas postparto. En el estudio, bueno, nos habla de 11.3 millones de registros de casos de embarazo donde mencionan o cuentan parto y posparto, y casi 3/4 partes de esas personas tuvieron ataques cardíacos de 30 o más años. Lo que les decía, a mayor edad es mayor el riesgo de sufrir un paro cardíaco. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, estemos familiarizados y no omitamos los factores de riesgo para una mujer embarazada, ¿sí? Realmente no son los que tenemos generales en la población, pero ellas tienen otros agregados, como cuáles, bueno, puede ser enfermedad arterial coronaria conocida por el riesgo cardiovascular que genera, y trastornos de hipertensión gestacional, colesterol elevado, alteraciones en la coagulación sanguínea, abuso de sustancias, tabaquismo, obesidad, y como tal los factores tradicionales de las enfermedades cardíacas como diabetes, colesterol alto, bueno, presión arterial alta, tabaquismo, ¿vale? Esos son los factores de riesgo como tal que tenemos toda la población en general, pero en las embarazadas les afecta un poco más. Bien, por eso es importante saber la historia clínica de nuestra paciente o de la paciente a la cual tiene el paro cardíaco, ¿no? Los pacientes que vamos a estar atendiendo. De las mujeres que tuvieron el ataque cardíaco, el porcentaje, el 37% lo experimentó durante el embarazo, el 12% en el trabajo de parto y parto, y el 51% durante el posparto. Como les mencionaba, es más común, más de la mitad de las mujeres embarazadas sufren un paro cardíaco después del parto. Los ginecólogos decían
que ellos tenían más miedo a la mujer posparto que realmente todo el proceso del embarazo, trabajo de parto y parto. Que las mayores complicaciones, bueno, siempre se les dan posparto. Entonces, hay que estar vigilando, estar siempre valorando a nuestras pacientes obstétricas para evitar y detectar los signos y síntomas de alarma que nos pudiera generar un paro cardíaco. En el embarazo, recordemos que, bueno, tienen muchos cambios, ¿no? Cambios que son fisiológicos y bueno, genera estrés en nuestro cuerpo y, bueno, especialmente en el corazón. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar la bulimia, tiene que aumentar en consecuencia el gasto cardíaco, entonces genera más trabajo para el corazón. Y si a eso le agregamos que tiene problemas ya de base, diabetes, cardiopatías, ¿sí? Problemas de hipertensión, entonces todo eso en un lapso prolongado genera daño en los órganos y principalmente en el corazón, que al final, bueno, cuando falla, cuando se para, pues tenemos un gran problema. Y bien, abordaremos ya como tal lo que es el paro cardíaco en el embarazo. Vamos a abordar todos los puntos, vamos a ir desglosando el algoritmo, los algoritmos que existen para que puedan hacerlo paso a paso. ¿Qué nos dicen las guías? Y eso no solo es en el paciente o la paciente obstétrica, eso es en todos los paros cardíacos. Debemos tener un equipo, de hecho, actualmente se está promoviendo ya de forma, digamos, más enérgica los equipos de respuesta rápida, ¿sí? La American Heart nos menciona que, bueno, son 6 las personas que debieran idealmente intervenir en un paro cardíaco, ¿sí? Nos maneja vía aérea, el compresor, monitor, el líder del equipo, el de medicamentos, el del registro, ¿sí? Si esos 3, los 6 no pudieran participar, nos menciona el triángulo de la reanimación, vía aérea, compresor y la persona de desfibrilador monitor. En la paciente obstétrica no solo son las 6 personas, debemos colaborar también con otras especialidades. La atención es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque recordemos que no solo es la mujer, también es el neonato, el bebé, ¿vale? Entonces debemos en nuestras instituciones tener comunicación y también un equipo, planificarse un equipo de respuesta rápida obstétrico, donde deben intervenir el servicio de obstetricia, de neonatos, anestesiología y cuidados intensivos. Hay que hacer un equipo para dar la mejor intervención, ¿vale? La ideal es que cada especialista se dedique a su función y a su área para que, bueno, mejorar la supervivencia de la mamá y del el producto del bebé, ¿vale? Entonces es importante. De hecho, pues existe algo que se llama Código Mater, que esto es a nivel nacional. Hay instituciones donde tienen también sus protocolos internos, pero el Código Mater busca eso, precisamente, unificar un equipo donde se le dé intervenciones rápidas y de calidad. ¿Cuáles son las prioridades para la mujer embarazada en un paro cardíaco? ¿Qué es lo que debemos priorizar? Bueno, ya vimos que antes debemos tener el equipo, ¿sí? Una vez que detectemos cambio de ritmo, paro cardíaco, ¿sí? ¿Qué debemos realizar? Bueno, se activa, ¿sí? Ya tenemos el equipo. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? Bueno, la principal, RCP de alta calidad. Posteriormente, el alivio de compresión aortotorácica con desplazamiento uterino lateral. ¿Por qué? Porque la vena como tal, las venas, bueno, en el embarazo se genera oclusión en la vena o presión en la vena, no oclusión, presión. Entonces, al liberar esa presión va a mejorar nuestra circulación. Por eso es importante el desplazamiento uterino lateral. Les voy a mostrar más adelante la imagen y la técnica para que ustedes la puedan realizar, ¿sí? Y a esto, RCP de alta calidad. ¿Cuál es la RCP de alta calidad? Bueno, pues tenemos que es una compresión
de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de 5 centímetros o 2 pulgadas. Es importante que dejemos expandir el tórax. ¿Por qué? Porque así permite un llenado adecuado de las cámaras cardíacas. Recordemos que si nos cansamos, podemos cambiar el compresor a sí mismo a los 2 minutos, cualquiera de los 2 minutos, o si se agotan, se puede realizar un cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada ciclo va uno disminuyendo. Los que han tenido la experiencia de realizar RCP, bueno, 2 minutos, dices, es muy poquito tiempo, pero realizando compresiones es muy desgastante, es muy cansada. Entonces, si siguen manteniendo la misma persona los ciclos, ¿qué va a suceder? Va a empezar a disminuir la calidad de esa RCP, ¿vale? ¿Qué debemos realizar? Bueno, interrupciones lo mínimo posible, no más de 10 segundos, ¿sí? ¿Para qué? Para que se permita mejorar la circulación y bueno, no haya tantos problemas de perfusión que aún así ya tenemos problemas. Si interrumpimos, bueno, pues va a disminuir la supervivencia de la persona. Evitar una ventilación excesiva, porque recordemos que si nosotros ventilamos de forma excesiva, ¿qué va a suceder? La persona puede broncoaspirarse, aumentamos la presión intratorácica, que ya está modificada en la mujer embarazada, y eso disminuye el gasto cardíaco y la circulación. Por eso es importante evitar una ventilación excesiva. Y en breve les daré cuántas ventilaciones se debe de dar, porque en este año se modificó cuántas debemos realizar en las nuevas actualizaciones de la Asociación Americana del Corazón. Nos recomienda utilizar capnografía para vigilar o para estar monitorizando la RCP, ¿sí? Si tenemos una presión al final de la expiración de CO2 de menos de 10 milímetros, debemos mejorar la RCP, ¿vale? Esta es la RCP de calidad, y no solo para la paciente obstétrica, para todos. Es muy importante que se tenga en cuenta. La técnica de compresión, bueno, en la mujer embarazada realmente no se modifica, se mantiene igual en la mitad inferior del esternón. Anteriormente se manejaba que a la altura de las tetillas o de los pezones, pero bueno, dependiendo, cada mujer tiene distinta, digamos, prominencia o distinta tamaño de senos, entonces es difícil o sería incorrecto guiarse por las tetillas. Entonces se recomienda que mitad inferior del esternón. En la desfibrilación no varía. Estas imágenes, bueno, pues son educativas. Se debe de retirar el sostén, pero la técnica nos dice, las guías, que es antero-posterior, ¿vale? Es la que más nos recomienda. Pudiera utilizarse es antero inferior y antero posterior, ¿sí? La que va en la parte anterior y la parte de la espalda posterior. Esa es la segunda. La primera es anterolateral, que es la imagen que les estoy mostrando. Se debe quitar el sostén para no generar interferencia, pero como es educativa, bueno, no se le retira. El desplazamiento uterino lateral. Tenemos dos técnicas. La primera es con una mano, la cual que vamos a realizar, vamos a desplazar hacia el lado izquierdo de la persona. ¿Para qué? Para liberar la vena, ¿sí? Las cavas. Se puede realizar también con dos manos, lo mismo. En este caso, te sitúas del lado izquierdo de la persona para lateralizarlo hacia la izquierda de la persona. Esas son las dos técnicas para el desplazamiento uterino lateral. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, liberar esa presión que se genera en las venas cavas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso va a disminuir la circulación a la hora de dar RCP. Tenemos dos técnicas con una mano, en la cual tú te sitúas del lado derecho de la persona para desplazar hacia el lado izquierdo. Y en la técnica con dos manos, tú te sitúas del lado izquierdo de la persona para poder generar la fuerza, ¿sí? En este caso sería
hacia nosotros, que para que se lateralice del lado izquierdo de la persona. La imagen, bueno, está muy clara. Realmente no se requiere mucha fuerza, simplemente es lateralizar. Tampoco queremos que se realice tanta fuerza porque podemos generar un daño también. Esa es la técnica que se nos recomienda, la principal. Hay una técnica alternativa, la cual se las presento, que se puede inclinar de 25 a 30 grados hacia la izquierda de la persona. Si tuviéramos algún problema con la primer técnica de desplazamiento manual. Esta técnica funciona si se libera o hay un desplazamiento uterino lateral, pero ¿cuál es uno de sus inconvenientes? Que la RCP se ve afectada la calidad. ¿Por qué? Porque ya no tienes algo, digamos que firme como lo es una camilla. Al estar lateralizada, se pierde esa firmeza, aunque tenga la tabla en la parte digamos, posterior, se pierde la calidad y se complica más el dar compresiones. Pero está descrita, no es de primera elección. Si tuvieran algún problema con la primera técnica que les mostraba, lateralizar con una mano o con dos manos, esta es la segunda que se puede utilizar, esa alternativa, pero recomiendan que no sea la de primera opción, ¿vale? Esa siempre sea su última opción. Y se debe lateralizar 30 grados. Si ustedes observan la imagen, se vuelve un poco más complicado en la técnica de compresión. Me pregunta Rosa Cárdenas Hernández, ¿en cuanto al RCP en conjunto se debe hacer la técnica? Sí, de hecho al final, de que veamos el algoritmo, les voy a mostrar cómo se ve o cómo se debe realizar la RCP con la paciente obstétrica, ya con un desplazamiento uterino lateral y dando compresiones, ¿vale? Pero sí, cuando estas técnicas se hacen en conjunto con las compresiones. ¿Por qué? Porque esta técnica de desplazamiento nos va a mejorar la circulación, la perfusión, ¿vale? Recordemos que el corazón se maneja por volumen y presiones. Entonces, al disminuir el volumen, que es en la precarga, porque no hay un retorno venoso adecuado, se verá afectada la poscarga. Al disminuir la precarga, se ve afectada la poscarga y eso, en consecuencia, disminuirá el gasto cardíaco. Y al disminuir el gasto cardíaco, se va a disminuir la perfusión. Solo porque se disminuyó o hubo presión en las cavas, ¿vale? Por eso es importante que se desplace el útero lateral izquierda, ¿vale? Esa es la explicación de por qué se lateraliza, para mejorar la precarga y en consecuencia el gasto cardíaco y la circulación. En el paro cardíaco, les comentaba, tenemos varias consideraciones especiales, intervenciones obstétricas, y bueno, una de las consideraciones especiales que debemos estar muy preparados y en el primer momento que se detecta el ritmo de paro, estar gestionando lo que es cesárea perimortem. ¿Por qué? Recordemos que al estar en paro cardíaco, bueno, se disminuye la oxigenación, la circulación oxigenación, pero no solo para la mamá, también para el bebé, ¿vale? Las guías, de hecho, en las nuevas guías nos menciona que a los 5 minutos se debe realizar una cesárea perimortem. Es decir, das 2 ciclos de RCP, son 2 minutos, y si en el segundo ciclo de RCP no hay retorno de la circulación espontánea, al minuto 5 tú ya debes de estar realizando una cesárea perimortem. Por eso es importante que se tenga un equipo de respuesta rápida multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar ginecólogos, vamos a necesitar neonatólogos, intensivistas, anestesiólogos. ¿Por qué? Porque ellos son las personas que más capacitadas están, que deberían tener mayor habilidad o tienen mayor habilidad en lo que realizan y eso disminuir el tiempo y bueno, mejorar las intervenciones, sobre todo calidad, ¿vale? Entonces, una vez que el paro cardíaco se detecte, el ritmo de paro y se inicie RCP, tenemos 2 ciclos para retorno de la circulación espontánea.
Si en esos 2 ciclos no hay retorno, al minuto 5 se debe realizar una cesárea perimortem. Me pregunta Rodrigo Bolaños, la cesárea perimortem se realiza donde se encuentre la paciente. Aquí ya dependerá mucho de sus instituciones. Como tal, en las guías no te dice si a los 5 minutos, te dice que a los 5 minutos tú debes ya estar realizando la cesárea, pero no te dice en quirófano, en el cubículo. Aquí es muy de sus instituciones, también cómo es que tengan sus protocolos internos. Lo ideal es que sea en 5 minutos, ya sea en quirófano, que sea en su cubículo, pero que sea los 5 minutos, ¿vale? Por ejemplo, en mi institución tenemos muy cerca el quirófano del área de choque, entonces se puede trasladar súper rápido a una persona. Se tiene como tal el equipo. Una vez que se activa el código MATER, se llega a todos los profesionales y en ese momento se realiza el traslado. Incluso puedes trasladarla dando RCP. Aquí ya depende mucho de sus instituciones y la organización de sus equipos de respuesta rápida. Por eso es importante que sea multidisciplinario. ¿Para qué? Para que cada profesional, cada especialista de sus o mencione qué es lo mejor y qué es qué es lo que más recomienda y lo que no recomienda para esa situación. Sí, debe ser multidisciplinario, pero a los que deben hacer énfasis es que a los 5 minutos se debe estar realizando la cesárea perimortem, ¿vale? A los 4 minutos, si no hay retorno de la circulación espontánea, se suspende la RCP y se da prioridad al producto. Y bueno, esto como les mencionaba, pues depende de nuestros recursos. Si ustedes tienen toda la infraestructura para poder realizarlo en su cubículo, sería lo ideal. En 5 minutos realizar para poder dar atención de calidad y sobre todo poder que sobreviva el bebé. Bien, en el manejo avanzado de la vía aérea, por eso les comentaba, tiene que ser multidisciplinario, que alguien realice el manejo avanzado que tenga la mayor habilidad y se recomienda, las guías recomiendan que sea un anestesiólogo. ¿Por qué? Porque bueno, ellos son los que más manejan las vías aéreas o eso es lo que más están en contacto, ¿vale? Pero si no, la persona que tenga más habilidad en el manejo avanzado de la vía aérea. Mencionan una pregunta importante, Anareli. En el desplazamiento uterino lateral se recomienda que sea después de las 20 semanas de gestación, ¿vale? Esa técnica después de las 20 semanas. ¿Por qué? Porque es en el momento en que empieza a generar la presión de las cavas. Bien, retomando el manejo avanzado de la vía aérea, como les decía, se recomienda que sea la persona más habilidosa o un anestesiólogo, cualquiera de los dos. La embarazada siempre tiene mayor dificultad o son de vía aérea difícil por su misma fisiología del embarazo. Recordemos que eleva el tórax y también nos genera vía aérea difícil. Entonces, lo que decía, alguien habilidoso o un anestesiólogo, el especialista en vía aérea. ¿Qué dispositivos nos recomiendan? Bueno, nos recomiendan 2, un dispositivo supraglótico y una cánula endotraqueal. Por experiencia les puedo decir que el dispositivo supraglótico es mucho más rápido de colocar que una cánula y lo puede colocar cualquier persona que esté capacitada, ¿vale? Entonces, si en sus instituciones tienen dispositivos supraglóticos, les recomiendo que las usen. ¿Por qué? Porque son más fáciles y más rápidas de poder tener un manejo avanzado de la vía aérea, ¿vale? No requiere tanta técnica como la cánula orotraqueal. Para verificar, bueno, se recomienda capnografía, el uso de capnometría para ver la colocación adecuada. Si se cuenta en sus instituciones y si no, bueno, utilizar el método tradicional de auscultar, ¿vale? Dependiendo de cuáles sean sus insumos y su equipo biomédico de sus instituciones. Pero es importante que se verifique la colocación adecuada, ¿vale? Las ventilaciones, nos mencionaba la guía que fueran de 10 a 12 ventilaciones por minutos. Ahora nos dice que sean 10, ¿vale? 10 o una cada
6 segundos. ¿Cuánto debe durar la ventilación? Bueno, 1 segundo. Una ventilación cada 6 segundos con 1 segundo de, digamos que de duración, ¿vale? Es el tiempo adecuado para dar una buena o una buena ventilación de rescate o una ventilación, ¿vale? Entonces son 10. Esas nos manejan las nuevas guías. Una cada 6 segundos y 10 ventilaciones por minuto, con compresiones continuas. Recordemos que una vez que tengamos vía aérea avanzada, se modifica la relación compresión-ventilación, ya es compresiones continuas. ¿Cuánto? De 100 a 120 compresiones por minuto. RCP de calidad. ¿Ok? ¿Cuánto de profundidad? 5 centímetros. ¿Cuáles son las etiologías? Bueno, cualquier patología puede generar un paro cardíaco cuando se complica, pero siempre predominan ciertas patologías en algunos grupos de población de edad, ¿vale? En este caso, en las personas que se encuentran embarazadas o mujeres embarazadas, nos mencionan 8, ¿vale? Pueden ser complicaciones de la anestesia, sangrado, problemas cardiovasculares, drogas, embolias, fiebres, hipertensión y las causas comunes generales no obstétricas, ¿sí? Las 5 H's y las 5 T. Entonces, los factores de riesgo son los mismos que tiene la población, pero bueno, a ellas se le agregan, bueno, en este caso, hipertensión o los problemas como tal del el embarazo, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP. Entonces, ellas son más vulnerables. Y la mayor complicación, como se los vuelvo a repetir, es posparto. Entonces hay que vigilar a nuestras pacientes obstétricas después del parto, que es donde se ha comprobado, las estadísticas mencionan que tienen mayor complicaciones. Bien, como tal, este es el algoritmo que nos maneja la Asociación Americana del Corazón. Este algoritmo ya es de la actualización 2020. Saldrá, de hecho, en las nuevas guías va a salir un apartado para RCP obstétrico porque, bueno, realmente no es la información no ha sido difundida tanto como la RCP, PLS, ACLS, digamos que la población en general. Entonces, la mujer embarazada tiene o se debe dar prioridad también en la capacitación. ¿Qué debe hacer con el algoritmo? Bueno, principalmente lo que les decía, debemos tener nuestro equipo de respuesta rápida. Una vez que detectemos el cambio de ritmo, se detecte que hay un ritmo de paro, ¿qué se debe hacer? Recordemos que empezar con lo básico, no hay que irnos a lo avanzado. Primero lo básico y posteriormente ir hacia lo avanzado. ¿Qué debemos hacer? Soporte vital básico, RCP, de alta calidad. Si el ritmo es desfibrilable, bueno, tendremos que dar terapia eléctrica, desfibrilación, 120 a 200 en un bifásico y en un monofásico hasta 360. Si tienen duda de cuánto es, si su desfibrilador es monofásico, bifásico, las guías nos mencionan que al máximo. Lo importante es no perder tiempo en las intervenciones. Y bueno, como tal, nos maneja otras intervenciones de soporte vital avanzado, adrenalina, ¿sí? Adrenalina, adrenalina 1 miligramo cada 3-5 minutos, amiodarona si fuera un ritmo desfibrilable, 300 miligramos la primera dosis, la segunda 150, lidocaína 0.5 a 1.5 miligramos kilo en la primera dosis y en la segunda, y eso les digo siempre para que se lo aprendan, es la mitad, 0.25 a 0.75. ¿Listo? Esas son las dosis de soporte vital avanzado si se necesitara, si fuera un ritmo desfibrilable. Es importante activar nuestro código. El código les mencionaba es código Mater, pero igual si tienen algún código diferente relacionado a paro cardíaco obstétrico, activarlo, el que sea el de su institución. ¿Para qué? Para que pueda el personal o el equipo de respuesta rápida llegar lo más pronto posible y dar intervenciones.
La adrenalina es 1 miligramo, una ámpula, cada 5 minutos. De hecho, la nueva actualización te dice que adrenalina lo antes posible. Antes te decía que dieras un primer ciclo, posteriormente sugería adrenalina ahora, menciona adrenalina lo antes posible. Ese con adrenalina. Si fuera miodarona, la primera dosis son 300 miligramos, es decir, 2 ámpulas. Las ámpulas vienen de 150 miligramos. Y en segunda dosis, 150. En la miodarona, en el paro cardíaco, es la única indicación de que se pase en bolo. ¿Vale? No pasen en bolo a miodarona si no está en paro cardíaco, porque lo pueden llevar a un paro cardíaco. Entonces, a miodarona, solo en bolo paro cardíaco. 300 miligramos, primera dosis, 150, segunda dosis. La lidocaína, que de hecho también se agregó como fármaco antiarrítmico, de 1 a 1.5 miligramos kilogramos de peso. Y la segunda dosis, la mitad, hasta 0.75 miligramo kilogramo. Una vez que se activó el código Mater o el código obstétrico que ustedes me digan, se deben realizar intervenciones en la madre y también intervenciones obstétricas. ¿Sí? Obstétricas. En la madre, bueno, es importante el manejo de la vía aérea, ¿sí? Oxigenar, debe dar aporte de 100% de oxígeno. Recordemos evitar la ventilación excesiva, 10 ventilaciones por minuto o una cada 6 segundos. Colocar un acceso intravenoso por arriba del diafragma. ¿Y esto porque esto es una consideración especial en las pacientes obstétricas? Nosotros diríamos, bueno, se puede colocar un acceso periférico, pero ¿por qué encima del diafragma? Bueno, la bibliografía nos menciona que así es más fácil o llega de forma más rápida los fármacos que si se colocaran por debajo del diafragma. De hecho, no recomiendan que se tengan accesos en femorales o en diafragma o debajo del diafragma, porque es mucho el tiempo el que tarda en llegar los fármacos al corazón. Entonces, por arriba del diafragma. Eso es importante en pacientes obstétricas. Si se está administrando magnesio, suspenderlo y administrar cloruro de calcio o gluconato. Eso es en las intervenciones en la madre. Y en las obstétricas, bueno, lo que les mencionaba, el desplazamiento lateral continuo. Una vez que se inicia RCP, deben de estar desplazando, deben de realizar el desplazamiento uterino lateral continuo, donde el lado izquierdo de la persona. Desconectar los monitores fetales, porque hay una teoría o mencionan que pudiera generarse un arco eléctrico con la desfibrilación, si es que se desfibrilara. Pero realmente lo que se debe monitorizar es a la madre principalmente para ver si hay retorno de la circulación espontánea. Y bueno, preparar para cesárea perimortem. De hecho, cuando se inicie la RCP, ustedes ya deben estar pensando cómo se va a realizar la cesárea perimortem. Por eso es importante tener ya una estructura o al menos que todos tengan la misma información cuando haya un paro cardíaco obstétrico, qué se debe realizar, si la van a llevar a un quirófano o se va a preparar todo para que se realice en el cubículo de esa paciente, de esa paciente obstétrica. ¿Vale? Por eso es importante, una vez que se inicie, ustedes ya están pensando dónde va a ser la cesárea perimortem. Bien, como les mencionaba, bueno, pues se debe continuar con soporte vital básico y avanzado si es que necesitara. La desfibrilación y bueno, la adrenalina. Básicamente es BLS, ACLS con las consideraciones obstétricas que les decía. Un acceso IV arriba del diafragma, suspender magnesio y administrar cloruro de calcio o gluconato de calcio, desconectar la monitorización si hubiera fetal y bueno, el desplazamiento uterino lateral continuo. Esas son las intervenciones obstétricas específicas. Y lo demás es lo mismo que con las demás personas. RCP básico, BLS y RCP avanzado. Ciclo cada 2 minutos. Recordemos verificar ritmo, pulso y, bueno, continuar con fármacos si es que se necesitara. ¿Vale? Entonces, eso. Ya después de los 5 minutos que se debe realizar la cesárea perimortem,
bueno, pues ya tendremos que esperar al recién nacido. Será prioridad. Las actualizaciones SAHAR fueron 4 en este año y nos dice que debemos priorizar la oxigenación y el manejo de la vía aérea durante la reanimación. ¿Por qué? Porque las embarazadas sufren o tienden más a la hipoxia. Por eso es importante que se oxigene de forma adecuada, porque recordemos que, bueno, la demanda de oxígeno aumenta por el producto por el bebé, ¿vale? No se debe llevar a cabo el monitoreo fetal. ¿Por qué? Porque esto menciona la guía que interrumpe o distrae o baja la RCP de calidad al estar monitorizando o a realizar un monitoreo fetal, ¿vale? Entonces, no se debe o no recomienda que se lleve a cabo un monitoreo fetal porque disminuye la RCP de alta calidad y aparte se pierde tiempo. Aquí manejan también un manejo específico de la temperatura después de la reanimación, si es que hubiera retorno de la circulación espontánea, ¿vale? Y como en la población en general, bueno, ya de acuerdo a su protocolo, ¿okay? Que tengan institucional, menciona manejo específico de la temperatura. Y bueno, cuando se realice el manejo específico de la temperatura, debemos tener ahí sí se debe monitorizar continuamente al feto, ¿vale? Para detectar bradicardia como posible complicación, ¿sí? Y bueno, aquí tendría que intervenir los especialistas en la obstetricia y los neonatólogos, ¿vale? Para estar monitorizando. Menciona a qué temperatura debemos pasar las soluciones como tal. Bueno, ya no se recomienda tanto que soluciones congeladas o frías. Eso es igual, yo entiendo que depende de los insumos, del equipo que se tenga en su institución, pero existen ya como tal dispositivos que te disminuyen la temperatura. Este equipo biomédico es una sábana, la cual está conectado a un dispositivo electrónico que nos baja la temperatura y es más fácil regularla. ¿Vale? Ya no se recomienda tanto las soluciones frías, pero bueno, es una técnica que si no tienes el dispositivo se pudiera utilizar, ¿vale? Para llegar al objetivo, a la meta, que es el manejo de la temperatura. Así es como se vería un paro o una intervención en una paciente obstétrica, compresiones y la lateralización del uterino o del útero. Vean, es con una mano, se está dando compresiones y se puede hacer la técnica con 2 manos y compresiones. Así es como se debe realizar la RCP en una paciente obstétrica, ¿vale? Es muy importante lo que les decía, el desplazamiento uterino. Es prioridad. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a mejorar nuestra circulación y perfusión. Y este algoritmo se me hizo muy interesante de cómo podemos o cómo es la secuencia de los 0 a los 5 minutos que debemos realizar en una paciente en paro cardíaco, una paciente obstétrica, ¿vale? Lo que les comentaba, debe de ser el desplazamiento uterino si tiene mayor a 20 semanas, si no, no es necesario, pero de 20 semanas en adelante, si es prioridad. O si tiene como tal un fondo uterino superior a la cicatriz umbilical, se realiza el desplazamiento uterino. Eso es al momento, una vez que detecta cambio de ritmo, se inicia RCP, desplazamiento uterino, ¿vale? Y se activa código obstétrico, código mater, el que ustedes tengan en su institución. Se debe documentar el tiempo de inicio y lo que les decía, prepararnos para ver dónde se va a realizar la cesárea, ya sea en quirófano o en el mismo cubículo de la paciente, ¿vale? Entonces eso va a depender mucho de sus instituciones, pero sí, cuando ustedes inician RCP, inmediatamente pensar y gestionar, ¿vale? ¿Dónde se va a realizar esta cesárea perimortem? Tenemos 4 minutos para tener todo listo y al minuto 5 se esté realizando. Entre más tiempo pase, en el tiempo que ustedes más se tarden, bueno, lo único que va a suceder es que disminuirá la supervivencia tanto de la madre como del
bebé. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Tenemos 5 minutos. Todo eso que hemos hablado lo tenemos que realizar en 5 minutos. Es importante que se esté vigilando también. Recordemos que los pacientes siempre presentan síntomas antes de un paro cardíaco, entonces es importante estar monitorizando, detectar esos síntomas para evitar llegar, detectar como tal las causas reversibles, por ejemplo, si tiene hipoxemia, bueno, administrar oxígeno, tratar esas causas que nos pudieran llevar a un paro cardíaco. Como les mencionaba, BLS a CLS es igual, nada más la diferencia es, bueno, el desplazamiento uterino hacia la izquierda. No hay que retrasar la desfibrilación si fuera un ritmo desfibrilable, ¿vale? Y fármacos. Todo es igual, la única diferencia, desplazamiento uterino. Vía intravenosa arriba del diafragma, que también es una consideración especial en la mujer obstétrica, la paciente obstétrica, eso es importante. Una vez que pasen los 2 ciclos de 2 minutos, cesárea perimorte. Y bueno, pensar cuáles son las causas reversibles y tratarlas si es que se pueden identificar en ese momento para tratar de revertir ese ritmo. Me pregunta Saidet, durante las compresiones se tiene que estar desplazando. Sí, recordemos que es continuo. Una vez que se inicia la RCP, la lateralización debe ser continua. No es de que se lateralice y ya, no, se debe mantener continua. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a liberar la presión de las venas cavas, ¿vale? Entonces, es continuo. Una vez que pasan los 2 minutos y van a verificar ritmo y pulso, ahí sí, se retiran todos, verifican ritmo, pulso, y si no hay, o sea, si está en paro y no hay pulso, se vuelve a retomar. Compresiones y desplazamiento uterino. Si en esos 2 minutos la persona que está dando compresiones se agota, pueden hacer cambio con el que está haciendo el desplazamiento uterino hacia las compresiones, ¿vale? Entonces, debe ser continuo. Y bueno, eso es la consideración especial. Si ustedes o si analizamos realmente lo que varía, bueno, es el desplazamiento uterino, el acceso IV arriba del diafragma, bueno, en la técnica de 30 grados lateral también. Son las consideraciones. Lo demás se mantiene igual, BLS a CLS, y siempre es importante tener un equipo de respuesta rápida para poder dar intervenciones de calidad. Entonces, una vez que se detecte el cambio de ritmo, no hay que perder tiempo. Si tenemos 5 minutos, se recuerden que el tiempo es vida, el tiempo es vital en una paciente obstétrica. De hecho, en todos los paros, pero en ellas es más. ¿Por qué? Porque no solo es paciente, también es el bebé, el producto. Entonces, debemos hacer énfasis en eso. La cesárea perimortem. Es, a lo mejor diríamos de aquí, bueno, aquí lo ideal es que se salve al binomio, pero desafortunadamente no siempre se puede. Entonces, si a los 4 minutos no hay retorno, se tiene que dar prioridad al producto, al bebé, ¿vale? Pues para que en 5 minutos se tenga eso. Tenemos que tener protocolos. Si en sus instituciones no lo hay, bueno, ustedes pueden hacerlo de forma interna con el equipo en el que se encuentren y tratar de llevar a cabo este protocolo. Paro, la sala de expulsión previo al nacimiento, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo que les mencionaba es igual, una vez que hay cambio de ritmo, RCP, ya sea que esté en labor de parto, en parto o posparto. Una vez que hay cambio de ritmo, RCP. Si a los 5 minutos, no, a los 4 minutos de RCP no hay retorno de la circulación espontánea, a los 5 se hace la cesárea perimortem. Elvia me pregunta, ¿siempre se lateraliza a la izquierda? Entonces una desplaza y otra hace maniobras y siempre es a la izquierda. Se recomienda que sea a la izquierda. Una persona va a dar compresiones y la otra persona va a dar o va a realizar el desplazamiento uterino. Cuando el ritmo sea desfibrilable, ¿qué debe de hacer? Es si se retiran todos
se da la descarga y vuelven a retomar, ¿vale? Nadie se queda tocando al paciente cuando hay una descarga eléctrica, desfibrilación. ¿Por qué? Porque, bueno, tendremos nosotros también complicaciones. Entonces, cuando se da RCP, lateralización continua con presiones, ¿vale? Manejo de la vía aérea avanzada, de preferencia la persona más habilidosa. Tenemos dispositivos cánula orotraqueal, dispositivo supraglótico, ¿vale? Son los dos dispositivos que nos recomiendan para vía aérea avanzada. Voy a pasar medicamentos, adrenalina y amiodarona. Así les comentaba, el algoritmo es igual BLS-ACLS, es decir, si el ritmo es desfibrilable, se le va a dar terapia eléctrica, se le pasan medicamentos, adrenalina, amiodarona, lidocaína, todo igual. Hay un estudio de la adrenalina que menciona, de hecho en la guía lo menciona, que, bueno, como tal, reduce el flujo al producto, pero aquí es prioridad la circulación, entonces sí está comprobado que reduce la perfusión, pero no hay más, entonces sí la recomienda, aunque sabemos que reduce el flujo, pero si en 4 minutos no responde o no hay retorno de la circulación espontánea, cesárea. Cuando hay desfibrilación hasta el bebé o puede tener complicaciones como tal, no, les decía, pues la bibliografía menciona que cuando hay monitorización fetal pudiera generarse un arco eléctrico. Ajá. ¿Por qué? Porque lo tienes en el abdomen, entonces recordemos que los cables del monitor pues conducen electricidad, entonces eso es lo que refieren, que pudiera generarse un arco eléctrico. No está como tal comprobado, pero bueno, eso es lo que mencionan y no se recomienda, no tanto por el arco eléctrico que pudiera generar, sino porque perdemos tiempo o entorpece la RCP de alta calidad, ¿no? Entonces, no se ha documentado que la desfibrilación haga daño al producto, al bebé, y sí se recomienda, ¿vale? La desfibrilación, bueno, es en el tórax, más no en el abdomen. Entonces, sí sí se recomiendan las guías. La bibliografía, bueno, son en la American Heart, tiene un portal donde publican artículos relacionados a paro cardíaco, y bueno, ahí es donde más me basé. Y en el manual 2020, bueno, ya salen las nuevas actualizaciones, pero se tomó del documento que generó la Asociación Americana. ¿Cómo solicitar una capacitación? Bueno, en la página de Grupo Integra estaremos promocionando cursos de RCP, básico y avanzado, el cual vamos a abarcar la parte obstétrica y bueno, ya será práctico. Lo que vimos en las imágenes se realizará de forma práctica. Realmente la técnica no es compleja. Aquí la prioridad es el tiempo y que se realice todo de forma sistemática, puntual, ¿vale? Realmente la técnica no es complicada. Del desplazamiento uterino, de la RCP tampoco, pero sí tiene ciertas características que debemos mantener. Sobre todo en los mayores errores es el tiempo, el ritmo y la profundidad. Entonces sí es importante que ustedes se capaciten porque podrán saber que se realiza el desplazamiento uterino, pero si no dan compresiones de forma adecuada, con el ritmo, la profundidad, de nada va a servir que se haga el desplazamiento uterino. Entonces es un conjunto. Para dar RCP a una persona obstétrica se debe dominar BLS y ACLS, fármacos, dosis, porque eso debe de hacerse en 5 minutos máximo. Muchas veces, si ustedes lo habrán, les ha sucedido que se tardan demasiado tiempo en iniciar la RCP y como no está organizado el personal o no hay un equipo de respuesta rápida, se vuelve, o el paciente tarda, su supervivencia disminuye. Entonces, lo importante es la organización. La teoría y la práctica, bueno, pues esa la pueden adquirir en los cursos. Costo para la capacitación de RCP en embarazo. Les estaremos mandando, bueno, vamos a publicar los costos, están es que es variable. No sé si nos puede apoyar el licenciado Jair Roldán, en cuál sería el más o menos el rango, o
pues lo publicamos después. De hecho, sí, gracias, licenciado. Aquí hay algo importante. Muchas veces hemos visto nosotros como profesionales de la capacitación y actualización que se van a un ACLS, a un BLS, y desgraciadamente están bien preocupados más por acreditar que por aprender. ¿A qué punto voy con esto? Nosotros en este momento no ofrecemos como tal un curso avalado o que se entregue una credencial por parte de la AJA. ¿Por qué? Bueno, primera, los costos son elevados. Segunda, les decía, muchas veces están súper estresados queriendo pasar un examen, no perder la inversión que hicieron, y eso es muy válido. Entonces, lo que nosotros hacemos es ofrecerles un curso de capacitación de RCP básico y avanzado, es decir, como prepararlos para un ACLS, un BLS, y por eso nuestros costos son relativamente menores a que si ustedes pagaran un curso avalado por la AJA. Obviamente, si ustedes desean algo avalado por la AJA, tiene un costo mayor y nosotros los analizaríamos con algún centro de capacitación propiamente que les pueda otorgar eso, ¿no? El manual y la credencial. Yo les recomiendo que, como lo que mencionó el licenciado Roldán, estos cursos de certificaciones, las evaluaciones son muy estrictas. Entonces, si no aprueban la evaluación, no se les entrega su credencial. Yo les recomiendo que tomen un curso, un taller, que la información es la misma. ¿Para qué? Para que tengan ustedes esa experiencia y posteriormente ya se certifica. Sí se requiere para la certificación, bueno, tener experiencia previa. Como tal, te brindan toda la información, pero ustedes lo habrán notado en sus instituciones, habrán tomado cursos, pero la realidad cuando se hace es muy diferente. Entonces, yo les recomiendo esa parte, que tomen un curso taller inicial y posteriormente certifíquense. Porque en las certificaciones es estricto. Si ustedes no aprueban, no aprueban. Y está alrededor de 5,000 pesos la certificación. Por el dólar, aumenta. Pero ahorita está alrededor de 5,000. Miren, la RCP, como les dije al inicio, todos la conocemos, todos hemos leído un algoritmo, hemos tomado algún curso, pero la realidad es que en vivo es otra cosa. Entonces yo les recomiendo que se capaciten y que también sigan los pasos. Los algoritmos es simplemente una guía que te dice, detectaste esto, ritmo de paro, ahora es esto. Y háganlo. No hay que inventar, no hay que hacer más. Las guías para eso están y su nombre lo dice, guía. Entonces, eso les recomiendo. En el paciente obstétrica, bueno, valoren a sus pacientes después de parto, que ya vimos que es más del 50% de prevalencia. Y pues siempre les digo, si ustedes tienen el conocimiento, transmítanlo, ¿vale? Porque al final la persona que van a beneficiar es a sus pacientes. Con esto concluimos. Bueno, pues la bibliografía son las guías de la AJA. Realmente ahí viene todo, ya saben las nuevas. Si necesitan alguna información extra, bueno, nos pueden enviar al grupo y con gusto se las compartimos, ¿vale? De mi parte, muchas gracias y bueno, espero que hayan aprendido algo más hoy. Pues le agradecemos, licenciado, instructor y profesor de Grupo Integra Salud, por esta charla que nos hizo el favor de brindarnos. Pues estamos a sus órdenes y muchas gracias por acompañarnos. Reitero el agradecimiento al licenciado Ramírez, pero también el agradecimiento a ustedes que están preocupándose por la actualización y capacitación. Pues les mandamos un saludo y un abrazo fraternal desde la Ciudad de México y desde Teotihuacán. ¿Verdad, licenciado Ramírez? Así es, de Teotihuacán. Y les decía, si les gustó, recomiéndenos con sus amigos. Y si no les gustó, con sus enemigos. Pero recomiéndenos, por favor. Exactamente. Cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo webinar. Y muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día.